Sí, eso también es relevante y es súper importante cuando vamos contando esta historia que tiene 2 capítulos. Hablamos de la primera denunciante y la segunda denunciante. Hasta ahora, estos exámenes toxicológicos, hablamos de la segunda denunciante, ¿ya? Que estamos hablando de la que, en simple, finalmente el acuso o la imputación por violaciones en la casa de Jorge Valdivia. Esto que estamos comentando, los 100 mensajes se producen en la casa de la tatuadora. Y lo ponemos así para que se entiendan estos 2 capítulos de esta historia que involucra a Jorge Valdivia. Y en ese caso, ¿por qué? Y aquí es súper importante, el testimonio primero de Mike Torsini, ex pareja de Jorge Valdivia, se filtra, se da a conocer en el diario La Tercera y se da a conocer íntegramente. Y ahí también habla de por qué ella voluntariamente da el testimonio. Y da un testimonio porque al momento de enterarse de cuándo fue esta situación en la casa de la tatuadora, ella dice, en ese momento estaba hablando conmigo. Y estima que su testimonio puede ser relevante. Por eso se acerca a la Fiscalía. Esa es la primera instancia. Luego empieza, la Fiscalía hace su trabajo, la interroga, ella responde las preguntas y ahí es donde se dice que finalmente terminó perjudicando a Jorge. Básicamente porque evidentemente ella intenta contestar lo que le plantean en un contexto donde ella inicialmente quería aclarar ese punto. ¿Qué quería aclarar? Que los 100 mensajes aproximados que le llegaron a ella por parte de Jorge Valdivia se veían coherentes, se notaba que estaba muy enojado, estaba enfadado, particularmente, dice ella, porque él no había recibido el saludo de Mike Torsini de su cumpleaños. Y eso lo tenía muy, muy complicado. Eso es lo que decía Mike Torsini. Por tanto, fue un bombardeo, podríamos decir, de mensajes de texto o de WhatsApp en estricto rigor, que ella iba contestando de a 2. Llegaban 30 mensajes, 2 contestaba ella. 30 de vuelta, 2 de ella. Que claro, son muchísimos, pero ella decía eran coherentes, no daban cuenta de una persona que perdía el sentido, sino que era alguien que le estaba contestando muy molesto, muy enfadado esta situación, y eso es lo que establece Mike Torsini. Dentro del testimonio, luego la Fiscalía le pregunta, oiga, pero ¿es habitual que Jorge Valdivia salga a fiestas y situaciones como esta? Y ahí es donde ella cuenta que cada cierto tiempo, cuando Jorge estaba muy apesadumbrado, estaba pasando un momento complicado, Claudio y otro amigo en común salían y tenían fiestas, participaban de fiestas y empezaban a hacer algún tipo de encuentro que evidentemente Torsini evidencia que no eran de su agrado y era parte de esa descripción. Y esa asociación de que en estas circunstancias salían es lo que, cruzando datos con esta información del examen, las condiciones de ambas denuncias que van a un lugar, que van a establecer también que comparten tragos y otras situaciones, es lo que finalmente la Fiscalía plantea como un modus operandi, que es lo mismo que también establece la primera denunciante a través de su abogado, la segunda denunciante a través de su abogado, Jorge Correa. Él también dice, ambas mujeres no se conocen, ambas mujeres fueron contactadas por redes sociales, ambas mujeres van a un lugar a compartir con consumo de alcohol, ambas mujeres terminan luego en un lugar, ambas sin conocerse. Por tanto, esta suerte de modo de operar o modus operandi operaría en estas situaciones, en estas 2. Ahora, el detalle del examen toxicológico hasta ahora solo ha sido confirmado en la segunda denunciante, o sea, la primera que sale con Jorge Valdivia y este grupo y llegan al departamento del exfutbolista. Por tanto, es una historia bien compleja que se ha ido conociendo poco a poco con el testimonio de Mike Torsini, que para algunos dicen que lo complicó más que nada. Ahora, qué importante eso, el testimonio de Mike Torsini termina complicando a Jorge Valdivia. Recordemos que la semana pasada la abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, que este fin de semana se lo diciendo que estaba cansada, que la Fiscalía mintiera con la farandulización que han tenido de este caso, pero la semana pasada Paula Vial contradijo a la Fiscal Regional Metropolitana respecto a la relevancia que había tenido el testimonio de Maite Orsini. Lo dijo en diálogo con una radio, dice la aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia, lo dijo la abogada de Jorge Valdivia. Esto porque recordemos que Pamela Valdés, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, dijo en una conversación con otra radio que el testimonio de ella, Orsini, es reservado, pero lo que sí puedo señalar es que nos ayuda a una cronología del tiempo, detallando además que esta conversación con la diputada, entre Valdivia y la diputada, esta conversación de mensajes de WhatsApp, mientras está con una de las víctimas, da cuenta efectivamente de la cronología de los hechos. Los dichos de Valdés fueron duramente cuestionados evidentemente por Vial, diciendo que no era efectiva y que instala una idea equívoca de cómo podrían haber ocurrido los hechos y de cómo se comporta Jorge Valdivia. Dicho eso, también interesante
comentar o al menos poner el punto sobre el rol de Maite Orsini en esta situación. ¿Por qué Maite Orsini se contacta con la víctima? ¿Por qué se pone a disposición de la víctima? En el fondo, ¿quién es ella para ponerse a disposición de la víctima? Por no decir quién se cree para ponerse a disposición de la víctima. Lo digo con mucho respeto, porque a disposición de la víctima hay elementos del Estado, hay leyes que avanzan y la víctima puede o no tomar contacto con ella. Pero una persona que está relacionada emotivamente, como según ella misma lo ha dicho, con el victimario, ponerse a disposición diciéndole además que le está mandando, mira, lo voy a decir así, perdón, mientras a ti te abusaban, a mí me mandaba mensajes. Es doloroso, es insensato, es insensible, no tiene pie ni cabeza. Entonces, el sentido de querer estar metido en medio del baile de Maite Orsini no lo cuesta mucho entenderlo. Definitivamente cuesta mucho entenderlo desde la oportunidad. Yo creo que complejiza no solamente para Jorge Valdivia, sino que también para ella el querer meterse en una cuestión donde no tiene nada que hacer. Y al final, toda esta serie de situaciones erráticas entorpecen más que ayudan. Es que eso es, y ahí ir con la Marisa como abogada y con la experiencia que tienes como ex fiscal, porque aquí yo creo que lo único que explica este comportamiento es lo dicho por ella misma, mal emocionalmente, que se encontraba y que se encuentra Maite Orsini por esa misma declaración que ella misma da en un video y que dice que está muy afectada y muy mal emocionalmente. Sí, eso lo comentábamos el otro día cuando pasó este video, que la única explicación que tiene eso es de una persona que está afectada, ¿cierto? Precisamente porque fue expareja de una persona que no solamente está acusada, ¿cierto?, de delitos graves, sino que además hay un punto en que es que un dato objetivo, que mantuvo relaciones con dos personas, con dos mujeres, en muy corto intervalo, ¿cierto?, de tiempo. Entonces, eso es una explicación que por supuesto no tiene relevancia para el tema penal. Lo que tiene relevancia son los mensajes, porque tienen estos mensajes, 100 mensajes, que para un lado, para la Fiscalía, dice que contextualizan, ¿cierto?, la participación de Valdivia, porque dan cuenta de un relato coherente. Pero probablemente, no tenemos toda la información, pero no se le está imputando, no se le está diciendo que Valdivia haya estado él ebrio y incapacitado o que no se acordaba de nada, como en el caso de Monsalve, sino lo que él diría es que fue consentido. Entonces, da lo mismo que haya sido coherente o no, y llama la atención que una persona en ese mismo momento esté mandando 100 mensajes a quien era su expareja. Pero por otra parte, la defensa, ¿qué dice? Bueno, esto demuestra que él no pudo haber estado haciendo esto, porque en una parte dice, estaba mandando mensajes, paralelamente estaba violando, eso como que no tiene mucho sentido. Entonces le sirve a uno y otro lado, y en definitiva eso que lo va a sopesar, va a ser un tribunal en definitiva cuando haya que ir a juicio con este caso. Tengo una pregunta, porque este caso es anterior en el tiempo, es el día viernes. Pero es la segunda denuncia, en términos de cómo llegan ante la justicia, ¿no? La primera denuncia es del día domingo y llega primero. La primera denuncia está más cercana en el tiempo desde que ocurren los hechos a cuando se denuncia. Por eso en algún minuto se habló de flagrancia, pese a que aclararon que no había sido flagrancia porque habían pasado las 12 horas, sino que fue cuando se detuvo a Valdivia en su domicilio, fue una orden de detención. Sobre esa segunda denuncia, que está más cercana en el tiempo entre los hechos y la denuncia, ese examen toxicológico no ha dado resultado o no se ha filtrado todavía el resultado. Sería interesante porque está más cercano en el tiempo, por lo tanto podría dar más luces, ¿no? Así es, pero en voz de la propia asesora, o no sé si era la asesora o de la Fiscalía Oriente, dijo que todavía no se tenían esos resultados, a pesar de que haya sido más pronto que el otro. Claro. No sabemos la razón. A veces se demora un poco más el servicio médico legal en tener estos resultados, pero no lo tiene, no está. No es que no se haya filtrado, ella dice que aún no lo tiene. Si lo tuviera, por cierto, se hubiesen expuesto en la... Sí. Pregunto, si efectivamente en ese segundo análisis se encuentra la misma sustancia con este nombre... Benzodiazepina. Benzodiazepina. Sí, uno podría decir, pero esto es más que obvio, un modus operandi, pero esto... También en la vida hay grandes coincidencias, ¿o no? Sí. Lo digo desde el punto de vista de lo que tiene que determinar la justicia, no de lo que podamos determinar usted, yo, cualquiera de nosotros en la conversación de mesa. Claro, o sea, bueno, por eso digo que cuál es el nivel de estándar probatorio en un juicio es aquello que me resulta más probablemente de acuerdo, ¿cierto?, a las máximas de la experiencia y más allá de toda duda razonable, que son los estándares. Entonces, pero si tú tienes dos
intervalos tan pronto, viernes y sábado, la misma sustancia, personas que dicen que no tenían eso, lo más probable es que la persona que logró un objetivo que no... Las mismas víctimas señalan que no estaban disponibles para mantener relaciones sexuales. Es evidente que lo más probable haya sido introducido por Valdivia, digamos, o personas que lo colaboraron con él, que también O a puede lo ser. menos hay una coincidencia que lo complica mucho. Claro, pero la coincidencia en materia penal va siempre, si ha unido a otros elementos, esa no son coincidencias, no sabe que llegó del espacio alguien, un marciano, y le puso cierto... No, eso no es lo más probable que haya sucedido. Lo más probable que haya sucedido en el caso de que ambas víctimas tuvieran la misma medicamento en su interior es que la persona que accedió a ella de forma forzada o de forma involuntaria para ella haya sido quien les puso este medicamento precisamente para obtener la imposibilidad de oponerse. Mira,